Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy una vez más para acompañarte, esta vez para hablar de fenómenos paranormales. Me pidieron que hablara de la diferencia entre la percepción extrasensorial auténtica y la imaginación. Primero me gustaría hacer una distinción y definir un fenómeno paranormal. ¿Qué es paranormal? Es aquello que está al lado de lo normal. El prefijo para significa al lado de. Lo normal, obviamente, por supuesto, entendido dentro del contexto sociocultural, en la cultura como un marco referencial. Quienes hacen cursos conmigo ya saben que yo siempre digo cada cuestión o cada interpretación vinculada con su propia cultura. Es muy importante tener en cuenta esto porque asimilamos o asumimos como normal aquello que es más frecuente o más común en este caso. Sin embargo, hay también otros hechos, otros eventos que son anómalos. Lo paranormal siempre es anómalo, pero lo anómalo no siempre es paranormal. Anómalo comprendido desde hechos poco comunes. Anómalo no significa anormal. Esto es importante que lo tengas claro. Cuando un evento o un hecho o un acontecimiento es considerado paranormal, cuando se puede comprobar en la realidad. Por ejemplo, en una experiencia extracorpórea tenemos dos tipos diferentes de experiencias extracorpóreas. Las experiencias cercanas a la muerte y los conocidos viajes astrales, los popularmente conocidos viajes astrales. Ambos son experiencias extracorpóreas. Sin embargo, un viaje astral es considerado anómalo, pero no paranormal, porque en un viaje astral tenemos solamente el relato del percipiente. Se constituye en un evento paranormal si el percipiente relata que al haber salido de su cuerpo observó determinadas situaciones que era muy difícil que pudiera saberlas de otra manera. En una experiencia cercana a la muerte, que también es una experiencia extracorpórea, tenemos todo un cuerpo médico. Hay todo un equipo médico con aparatología que determina que ese cuerpo estuvo muerto unos instantes. Entonces, en la experiencia cercana a la muerte, digamos, en ese tipo de experiencia extracorpórea, no hay ya dudas de que es un evento paranormal y no anómalo. Bueno, en esto del relato del percipiente es muy importante también para empezar a comprender cómo diferenciamos lo que es la canalización de un mensaje, la llegada de una información de lo que es la imaginación. En lo que es la canalización, siempre vamos a tener una comprobación en la realidad de ese mensaje que ha llegado. Y en lo que es la imaginación en general queda todo circulando fuera de un relato coherente. No hay coherencia en lo que se pueda percibir desde el lugar que no es de percepción extrasensorial, sino que es de imaginación. En la información que llega por percepción extrasensorial, en general hay un elemento inductor. Ese elemento inductor, el más común, sería algo externo al percipiente, como las cartas, los bucios, las runas, el péndulo. El péndulo es también un elemento exterior al percipiente. Y también hay otro tipo de información o de datos que pueden ser inductivos, como por ejemplo el nombre y apellido de una persona, un evento que acontece en la realidad. Y también podemos encontrar como inductores, como elementos inductores, objetos, pertenencias a una persona o relatos de situaciones.
Y acá es donde viene a posicionarse la gran cuestión de las catástrofes naturales, por ejemplo, grandes accidentes. Hay personas que frente a estas situaciones empiezan a recibir información que los consideran mensajes de índole extrasensorial que podrían ser premoniciones, podrían ser mediúmnicos, bueno, según la característica de la información que están recibiendo o la característica del mensaje. Eso, bueno, ya sería un capítulo aparte, ¿no? A lo que yo quiero ir es a que estos hechos que acontecen en la realidad generalmente están matizados por mucha información que llega o desde los medios de comunicación o desde otras personas que hacen comentarios. Y para que vos puedas tener la certeza de que la información que estás recibiendo es canalización, es percepción extrasensorial, lo primero que tenés que hacer es descartar cualquier tipo de deducción que te podría llevar como a anticipar un resultado. Esto por un lado. Y por otro lado, separarte de las emociones y separarte del deseo. Porque en estas situaciones, a veces, en lo que uno siente, ¿no es cierto?, internamente empieza a influenciar el deseo y en realidad la información que uno cree que está llegando no es otra cosa que la traducción del propio deseo del resultado que uno está esperando. En información que recibimos de personas fallecidas, por ejemplo, de seres queridos, para diferenciarlo también, porque ahí también, ojo, ahí también hay que diferenciar de la imaginación. En esos casos suele pasar que si la persona que recibe la información era muy cercana a ese ser fallecido, sabe qué hubiera dicho esta persona en determinada situación, de qué hubiera hablado, conoce su vocabulario, su manera de comunicarse. Es diferente cuando la información la da alguien neutral, alguien externo a la relación familiar o al vínculo. Ahí es muy contundente. Ahora, claro, desde la parapsicología podríamos decir, es telepatía. Ya vamos a ir hablando de las distintas clasificaciones de la percepción extrasensorial, de las premoniciones, de los presentimientos, de las intuiciones, de la telepatía, de la canalización mediúmnica. Hay muchísimo que podemos ir hablando en estas transmisiones. Ahora nos vamos a abocar a esto, ¿no? A poder diferenciar la percepción extrasensorial de la imaginación o de las ocurrencias. En general, la información que llega, como te digo, además de tener a veces un elemento inductor, que puede ser cualquier evento de la realidad, puede ser la energía de un lugar, que ya ahí son canales mucho más sutiles, la energía de un lugar, la vibración de la voz de una persona, es más sutil, pero es también un elemento inductor. Y no tiene que haber nada de por medio que lleve a una deducción del resultado. Por ejemplo, no sé, alguien te dice, sí, yo siento que en tal esquina, en tal parte, va a haber una pelea de adolescentes, sí, mañana a la noche hay que tener cuidado por ahí. Y resulta que por ahí mañana a la noche es un viernes a la noche, cerca de ese lugar hay un boliche bailable y suelen salir adolescentes que se pelean. Entonces ahí fue más deductivo que percepción extrasensorial. Otra cuestión muy importante es poder diferenciar la canalización de la inspiración. Algunas personas transmiten mensajes, transmiten información de canalizaciones mensajes transmitidos por entidades, por seres de luz, por frecuencias angélicas, y a veces esos mensajes en realidad son inspiraciones. Esa energía es la musa inspiradora, pero no son canalizaciones, no son en realidad predicciones o profecías.
La canalización que viene desde algo externo al percipiente, en general contiene una información que va a ser comprobable en la realidad. No es en sí una información descriptiva y con ese matiz poético, metafórico que suele tener la inspiración, que si bien puede ser ponernos sobre aviso con algo, darnos un aprendizaje, traernos alguna información de una situación, no necesariamente tiene que ser una información vinculada con profecías o con cuestiones predictivas. En ese caso ya estaríamos hablando de inspiración, pero no de canalización pura. La canalización pura es algo externo a mí que me trae un mensaje sobre algo, sobre una situación que yo desconozco y que después es comprobado en la realidad. Ahora, la pregunta de la persona y la pregunta del millón y de todos es, en el mientras tanto, ¿cómo sé que es una percepción extrasensorial y no una ocurrencia o una imaginación? Es decir, ¿cómo lo sé antes de que esto se compruebe en la realidad? Primeramente tenés que tener desde acá mucha sinceridad, sensibilidad y honestidad con vos. Saber que no hubo hechos externos a vos que te pudieran llevar a deducir esa situación, que no hay factores físico-ambientales que te lleven también a esa deducción y que estás separándote del deseo también. Los factores físicos ambientales, aunque a vos te parezca mentira, suelen ser muy, muy presentes en lo que es la percepción extrasensorial y la gente lo relaciona con información vinculada con lo paranormal. Ruidos que se escuchan. Los ruidos que se escuchan a veces son caños rotos, son situaciones que ocurren en un departamento lindero, que son muy, muy débiles las paredes o que no tienen, digamos, la acústica suficiente y los ruidos pasan. Puede estar también relacionado con corrientes de aire. A veces hay puertas que se cierran, cortinas que se mueven, cruje la madera, crujen los muebles. Eso puede estar debiendo también a cambios de temperatura, a fricciones de temperatura, cambios de frío y calor. O sea, hay muchísimos factores físico-ambientales que pueden estar interviniendo en toda esa información que está llegando a través de los ojos no físicos. Que en definitiva es esto, el mundo anómalo, el mundo paranormal o de la percepción extrasensorial. Es todo eso que sentimos, pero que no vemos con los ojos físicos. Y que, bueno, en el relato del percipiente puede haber una comprobación por fuera de la realidad en un momento, digamos, en el instante, o puede comprobarse después de pasado un tiempo. Y siempre tener en cuenta que hay que descartar todos estos factores que yo te estoy diciendo. Saber vos que estuviste en un punto neutro cuando recibiste la información y que no hubo nada que pudiera haberla inducido. Recordá que nosotros en la realidad vemos, escuchamos, olemos, sentimos, entonces todo eso, hasta el tacto interviene todo el tiempo, todo eso, todos nuestros sentidos, también se ponen en escena en el momento de la llegada de un mensaje. Es decir, que se torna en realidad aquello que estamos percibiendo. A veces hay un cambio de temperatura ambiental, según la información que estemos recibiendo. No es lo mismo la información que trae un ser querido o un ser fallecido, no, perdón, no tiene por qué ser querido, es un ser fallecido, trae determinada información, se puede llegar a producir determinado cambio ambiental en cuanto a la temperatura, también puede moverse algún objeto, pero para saber que realmente es una presencia o una manifestación de una persona fallecida, hay que hacer todo un análisis donde se descarten estas posibilidades que te digo de influencias físico-ambientales.
Y siempre va a haber una comprobación en la realidad por fuera del relato del percipiente. Entonces, cuando vos te encuentres ante una percepción extrasensorial, aprende también a diferenciar esto, si es canalización o es inspiración, desde qué fuente está llegando esto, y lo vas a poder deducir a través de la naturaleza del mensaje. Si es un mensaje descriptivo sobre alguna situación o si es un mensaje predictivo, premonitorio, que anticipa una situación. Lo único que tenemos en el mientras tanto, bueno, la parapsicología te dará alguna versión, las neurociencias te van a dar sus propias respuestas, la religión tendrá sus respuestas, según la disciplina en la que te enfoques, la respuesta que recibas para explicar la percepción podría tener sus variaciones. Por eso lo que yo sugiero siempre es centrarnos aquí, en esto, y saber que, bueno, nuestra mente también es una parte nuestra muy influyente, más de lo que vos te imaginás. No la descartemos, sino que asociémonos a la mente para poder también tener esa alineación y esa coherencia que nos van a hacer, que nos va a hacer saber todo el tiempo que hay otras realidades posibles. Porque cuando nosotros percibimos el mundo, cuando nosotros interpretamos, siempre hay un gran abanico de posibilidades. La realidad no es otra cosa que una creación acorde a nuestras creencias, y siempre lo más importante es la sinceridad y la honestidad con uno mismo, salir un poco de lo que en parapsicología se llama el fraude inconsciente, y va a ser la única manera de que podamos empezar a enfocarnos en la percepción o en la recepción de información pura. Por eso, cuando recibas mensajes, no creas ni descreas, investiga.